este webinar lo que me interesaba era contarles un poquito novedades sobre la técnica de espectroscopia infrarroja. Junto con UV-Vis, uno podría decir que son las dos técnicas más comoditizadas en algún sentido, son el pan nuestro de cada día de cualquier laboratorio donde haya trabajando un químico, ¿sí? Em, Hay algo nuevo, digamos, desde los antiguos instrumentos, o que eran dispersivos, hacia la evolución, hacia los instrumentos con transformada de Fourier, hacia el siglo XXI, estamos en el 2019. ¿Hay realmente algo nuevo o es todo igual? Bueno, yo quiero contarles que sí, hay algunas novedades que me interesaba compartir con ustedes. Entonces, vamos a hablar de los nuevos espectrómetros de Thermo Scientific. Vamos a hablar de algunos accesorios nuevos también muy interesantes. Em, Contarles algunas aplicaciones que quizás no son tan conocidas. Este, Me refiero a aplicaciones digamos, un poco quizás alejadas de un laboratorio tradicional, pero que me parece que son muy interesantes, son más aplicadas. Y bueno, por último, siempre vamos a hacer una ronda de preguntas y consultas que ustedes me quieran hacer. A mí me encanta que me hagan consultas, preguntas. Está muy bueno que haya feedback de parte de la gente. Así que bueno, esta es más o menos la estructura de la charla de hoy. Recuerden que pueden hacerme preguntas a medida que vayan surgiendo, no hay problema. Tienen la plataforma, ustedes me pueden seguir haciendo preguntas, pero yo las voy a responder al final. ¿Sí? Yo voy a estar atento si en algún momento se corta, si la transmisión o algo, si hay algún problema, pero lo que sea preguntas las vamos a responder eh, todas juntas al final. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, espectrómetros. Espectrómetros de infrarrojo por transformada de Fourier. Esto que les estoy mostrando acá, quizás ustedes ya lo conocen, es el portfolio de espectrómetros de infrarrojo de mesada de Thermo Scientific. De izquierda a derecha, el IS-50, el IS-20 y el IS-5. Em, a la izquierda tenemos el espectrómetro más grande, más potente, con más opciones, que va desde el rango del infrarrojo lejano hasta el visible si es necesario. Luego el IS-20, que es un equipo también para research, pero más modesto. Y luego el IS-5, que es el equipo pensado para análisis de rutina, control de calidad, etcétera. ¿Sí? Eh, Haciendo un breve repaso del timeline, en el 2008 se lanzó el IS-10, en el 2010 el IS-5, que es prácticamente los productos que mejor hemos vendido a lo largo de estos años. Luego el IS-50, que venía a reemplazar al viejo 8700. El IS-5 Lace, digamos, es un equipo dedicado. Después lanzamos un IS-5 NIR, un IS-5N, y llegamos al 2019 con el lanzamiento del IS-20, que es el que reemplazó al IS-10. El IS-10 es un instrumento muy robusto, muy querido por mí, porque fue el que usé casi toda mi tesis. Entonces, quizás esto lo contamos un poco hace unos meses, pero bueno, les quiero representar, digamos, volver a presentar el IS-20, que es el espectrómetro de gama media de Thermo Scientific. Y es básicamente una evolución sobre el IS-10. O sea, todo eso que uno amaba del IS-10, la robustez, la facilidad de uso, la sensibilidad, todo eso está en el IS-20 y mejor todavía, ¿sí? Las principales características que tiene este instrumento nuevo, el nuevo sistema óptico, o sea, un sistema que va desde la fuente hasta el detector pasando por el interferómetro. Nueva fuente, mejor interferómetro y un mejor detector. ¿Sí? En particular, el detector es un detector termorrefrigerado y eso mejora mucho la relación señal-ruido. Es el mismo detector que tiene como opción en el IC50. ¿Sí? Entonces ya está realmente probado y testeado que anda muy bien. Algunas mejoras en cuanto al diseño industrial, en cuanto a la usabilidad.
Si recuerdan, el IS-10 tenía una barra con botones, ahora tenemos una zona táctil con una barra LED. Esa barra LED básicamente lo que está haciendo es darnos información todo el tiempo sobre qué está haciendo el instrumento, si está midiendo, si hay un problema, si está tomando el blanco, etc. Y por último, también, bueno, el software obviamente tiene que ir adaptándose a las nuevas regulaciones, sobre todo lo que es farmacopea. Vamos a hablar un poquito más del software después, pero también estamos presentando lo que se llama Omnic Anywhere, que es básicamente un software de procesado y análisis de espectros infrarrojos, pero en la nube, ¿sí? Que es una suscripción que uno se puede anotar y trabajar sus espectros digamos, tomado con un espectrómetro Thermoscientific en la nube. Esas son tres de las principales características nuevas del IC20, pero básicamente, reitero, ¿no? Es un instrumento que no está hecho de cero, sino que es la evolución del instrumento de gama media, pensado con estos cuatro pilares, ¿no? La flexibilidad, la familiaridad, buena performance y productividad. ¿Sí? O sea, es un equipo, todo lo que uno ya conocía de un equipo muy bueno, hecho mejor. Entonces les mencionaba el motor óptico. La fuente de infrarrojo es nueva, ¿sí? Está hecha de nitruro de silicio. Se llama single spot, o sea, tiene un solo punto caliente, ¿sí? Y esto lo que hace es mejorar lo que se llama la reproducibilidad de longitud de onda. O sea, es más exacto, es mucho más exacto la longitud de onda que está emitiendo. El interferómetro mejorado, ahora llegamos a 0,25 centímetros de resolución. Con el ICE llegamos a 0,4 aproximadamente, lo cual nos da mejor resolución. El láser es nuevo, es láser diodo, ¿sí? Que es la referencia para la técnica de transformada de Fourier. Y el detector que les mencionaba está termorrefrigerado, ¿sí? Eso lo que va a lograr es, como les mencionaba antes, mejorar la relación señal-ruido al reducir el ruido, ¿sí? Recuerden que el ruido electrónico es aleatorio y es proporcional a la temperatura. O sea que si yo enfrío mi detector, voy a tener menos ruido, ¿sí? Bueno, este grafiquito básicamente lo que quiere decir es una fuente común, a lo largo que pasa el tiempo va a ir perdiendo energía, mientras que nuestra fuente está pensado para hacerlo más estable en el tiempo, a lo largo del uso. Y lo mismo em, con la sensibilidad, con la resolución del interferómetro, que es mucho mejor que un interferómetro común. Y finalmente con la linearidad respecto de un detector que no está termorrefrigerado, ¿sí? Entonces todos estos elementos juntos es lo que forman el corazón del instrumento y forman el nuevo sistema óptico o motor óptico Light Drive. Acá arriba a la izquierda lo que pueden ver entonces es, o mejor dicho en el centro, pueden ver lo que les mencionaba antes de la barra del IS-10 con los distintos botones y un indicador de humedad para el desecante. Abajo a la derecha, ¿sí? Pueden ver la nueva barra en el nuevo sistema de información, que es un panel táctil, es mucho más delicado, mucho más elegante, ¿sí? Y básicamente uno lo que puede hacer es tomar el background, tomar la muestra directamente sin pasar por el software, simplemente tomando un botón. Y también se pueden armar un macro, ¿sí? Como por ejemplo tomar un espectro, hacer una corrección, eh, y mejorar la línea de base y hacer un tratamiento matemático, ¿no? Todo eso con un botón. Y nuevamente la idea es mejorar la usabilidad en este caso, ¿sí? Eh, Ahí va. Entonces acá un ejemplo de esta barra LED, cómo nos va dando información de lo que está haciendo el instrumento. En verde, en verde sólido, cuando está listo para análisis, esperando a medir. Eh, digamos, oscilando entre apagado y prendido cuando está tomando los datos. Y recuerden, cuando uno va haciendo, generalmente toma 16 o 32 scans en un experimento, entonces esa barra va a ir prendiendo y apagándose a medida que vaya tomando los datos del equipo. En naranja, cuando haya
cuando haya que hacer el test de verificación, o en rojo si el equipo detecta que tiene algún problema, por ejemplo, que no están bien que no está bien alineado el láser o que hay algún problema con la potencia de la fuente, etcétera. ¿Sí? Todo esto es para simplificarnos y para darnos información más rápidamente. Bien, ya tengo algunas preguntas. Configuraciones del instrumento. Recordarán que el IS-10 básicamente se puede configurar de dos formas, en infrarrojo medio o infrarrojo medio y cercano. Y lo mismo, esto se mantuvo, entonces tenemos la opción 1, que es la más tradicional, configurado para infrarrojo medio, entre 400 y 4000 centímetros al menos uno aproximadamente, ¿sí? El beam splitter de Beromuro y el detector digamos, termorrefrigerado estándar. Eso es lo más común, lo que la mayoría de los laboratorios usa. También tenemos la opción de infrarrojo medio y cercano, esta es la que usaba yo en el IC10. Básicamente es igual, es idéntica al infrarrojo medio, pero tenemos la opción de cambiar la fuente por una de tungsteno halógeno, hacer una lámpara de luz blanca, que nos permite medir en el infrarrojo cercano. El detector sigue siendo el mismo detector termorrefrigerado, con lo cual la sensibilidad va a ser igual de buena. La única diferencia es que uno tiene que elegir al momento de la compra si es infrarrojo medio o infrarrojo medio cercano, porque no se puede cambiar después. Y esto tiene que ver con que el beam splitter que está dentro del instrumento es ligeramente distinto, ¿sí? Por último, tenemos una opción de alta sensibilidad para lo que es infrarrojo medio, y acá lo que cambia es el detector. El detector es, en este caso, un MST. ¿Sí? El MST es un detector que necesita ser refrigerado con nitrógeno líquido. Tiene mucha mejor sensibilidad, pero sí o sí necesita nitrógeno líquido. Y la aplicación más tradicional para estos detectores es el caso de reflectancia difusa. Pero cualquier otro, digamos, si ustedes trabajan con algún tipo de experimentos que requieren alta sensibilidad, el MST es la mejor opción. Si bien uno tiene la limitación de tener que usar siempre nitrógeno líquido. Estas tres configuraciones son idénticas a las que había en el IC10. Lo único que uno tiene que elegir en el momento de la compra, no se puede cambiar después. Seguimos teniendo disponible el IZ10. El IZ10 es básicamente una caja que se adiciona eh, al, al IS-10, perdón, al IS-20, que lo que sirve es para sacar el haz hacia afuera y tener un segundo compartimento de muestra, donde uno, por ejemplo, puede dejar fijo otro tipo de detector o otro tipo de experimento. Un ejemplo sería lo que uno saque, lo que uno hace es tener el IS-10, por ejemplo, IS-20, perdón, para experimentos de transmisión, mientras que el IZ-10 actúa como una caja con un detector MST y uno deja, por ejemplo, un accesorio de reflectancia difusa. Entonces tiene siempre disponible todo para armar todo alineado y no invierta tiempo en tener que cambiar un accesorio, ¿sí? Otro ejemplo es el caso de la esfera integradora de NIR, o por ejemplo, si uno quiere hacer un experimento de TGA acoplado a IR. Un TGA-IR es muy interesante, pero bueno, uno tiene que tener la línea de transferencia desde el TGA hasta el infrarrojo, y si uno quiere cambiar un experimento de transmisión, bueno, tiene que armar, desarmar todo eso, es medio engorroso. Una buena idea es tener el Z10 con el accesorio del TGA-IR. Voy a hacer una aclaración ahora con una pregunta que me están haciendo porque es importante, yo no la hice. Eh, el detector TS es Thermoelectric Liquid, o sea, básicamente el detector se refrigera con un Peltier, y entonces está siempre a una temperatura baja, ¿sí? Eh, para mejorar la señal de ruido. No usa nitrógeno líquido. Eso es, digamos, entonces tenemos mejor sensibilidad sin tener que usar nitrógeno líquido. Entonces esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? Es, por ejemplo, abajo a la izquierda, esto sería el accesorio para un TGA-IR, ¿sí? Em, Esta manguera negra que ven es la línea de transferencia que está también termostatizada para un TGA.
tenemos compatibilidad con varios instrumentos. eh, digamos, eso ya depende. Si ustedes tienen un TGA y lo quieren acoplar, se puede hacer. Habría que ver digamos, hay que ver qué marca es y qué instrumento, pero se puede hacer. Em, y lo mismo, todos los accesorios que funcionaban en el IS-10 son compatibles con el IS-20, incluso con modelos más viejos como el Nicolet 380. Muchos accesorios siguen siendo compatibles, entonces capaz ustedes tienen un instrumento que hace 15 años que lo están usando con los mismos accesorios y hoy se encuentra la necesidad de cambiar o de tener un equipo más moderno, que el software funcione en Windows 10, por ejemplo, por un tema de regulaciones o por un tema de simplicidad simplemente. Bueno, casi todos los accesorios de los equipos son compatibles con el IS-20 nuevo. Entonces uno tiene que comprar de vuelta el accesorio, ¿no? Para poder usar su instrumento. Abajo a la derecha, otra opción muy interesante es un microscopio infrarrojo IN5. Es un microscopio compacto. Vamos a hablar un poquito más sobre microscopios infrarrojos después. Este, pero eh, todos los accesorios que ya existían son compatibles con los modelos nuevos y algunos accesorios del IC5 también son compatibles con el IC20. O sea, el modelo chiquito son compatibles con los modelos grandes. El Omnic, como les mencionaba, lo que va a tener sobre todo son mejoras de usabilidad y, digamos, actualizaciones. Sigue existiendo el Omnic Spectra, el para multicomponente, y seguimos teniendo el Security Suite en el caso de que ustedes tengan que cumplir con CFR 21. Básicamente el Omnic tiene todo lo que ya conocen, ¿sí? Eh, si ustedes hace mucho que no trabajan o no han visto un instrumento moderno, funciona en Windows 10, 64 bits, eh, funciona perfecto y también puede controlar equipos viejos, ¿sí? Y lo mismo, la el principal update este año es algunos métodos de validación propios de la farmacopea, sí, principalmente lo que es farmacopea europea. Pero acá también, como les mencionaba, está el nuevo Omnic Anywhere. Ustedes lo que tienen que hacer es, se meten en la página de Tervo, se registran y tienen 10 gigas gratis para subir, exportar y analizar sus espectros. Eso es muy interesante, sí, porque uno generalmente lo que tiene es digamos, un instrumento que en su laboratorio, que a lo mejor lo comparte con otro grupo de investigación o que hay varios becarios, eh, tener una herramienta ya desde el software que les permite compartir los archivos es mucho más sencillo porque uno así puede exportar y después se lleva los datos, no tiene que andar llevando un pendrive, no tiene que andar poniéndolo en red, simplemente lo sube a la nube y después se loguea y lo baja. Desde su oficina o desde su casa, o en el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo mi tesis, si yo me había olvidado un archivo, tenía que ir hasta la facultad, sacarlo, llevármelo, etcétera. Bueno, esto facilita mucho el trabajo. Entonces, lo que quería compartirles acá para este, comparar un poquito la evolución, ¿no? de los infrarrojos de Thermo Scientific. Fíjense, acá tenemos el viejo Nicolet 380, que más o menos tiene unos 20 años este equipo. El IS-10, que les mencioné, se presentó en 2008, y el IS-20, que se presentó en 2019. Fíjense, lo que yo les quería hacer notar es lo siguiente. Fíjense el tamaño, ¿no? Abajo de todo, el tamaño, el footprint de estos instrumentos prácticamente no se modificó, son muy similares. Sin embargo, la, la resolución y la sensibilidad de estos instrumentos es cada vez mejor, ¿sí? Fíjense que pasamos también de tener una garantía de un año, ¿sí? A tener una garantía de todo un año más 10 años en las partes más importantes, en lo que es el corazón del instrumento, el interferómetro, el láser y la fuente de infrarrojo, ¿sí? Este, lo mismo con el detector, que pasó de ser el detector de sulfato de trilicina adulterado de estándar, ahora es termorrefrigerado. Y ahora tenemos también, obviamente, Windows 10 y tenemos la posibilidad de trabajar en la nube, ¿sí? Nuevamente,
no está todo dicho. A medida que cambian los tiempos y cambian las formas de usar un instrumento, Termo va evolucionando con ellos y va adaptándose a las nuevas necesidades de los investigadores, de los becarios, de los analistas de investigación, de control de calidad, etcétera. ¿Sí? Ok, estas son las especificaciones duras, digamos, del IC20 para que las tengan bien claras. Fíjense, la relación señal-ruido y la resolución es lo más importante. Y nuevamente, las garantías que les estamos ofreciendo son prácticamente únicas en el mercado. Ok, bueno, el IC20 entonces es el equipo de gama media, como les decía, es una mejora, una evolución del IC10. El IC20 lo lanzamos este año, y la gente que sea familiar, digamos, que está familiarizada con el IC10 lo va a reconocer rápidamente. Ok, pero ¿qué pasa entonces con la gama baja? Bueno, hoy les quiero presentar un espectrómetro nuevo que se llama Summit, y está pensado para eventualmente reemplazar al IC5, si bien no está discontinuado todavía. Este equipo lo estamos presentando ahora, digamos, se lanzó a mitad de año, eh, y es básicamente, como les decía, una evolución del IS5. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Tenemos dos versiones, una versión estándar y una versión Pro del Summit. Incorpora las mejoras que vienen del IS20, el mismo interferómetro, la fuente y el láser, y además el detector. Y una particularidad que tiene el Summit es la integración, ¿sí? Estamos hablando de un equipo que tiene incorporada su propia PC, con lo cual les ahorra espacio de laboratorio, les ahorra un costo, porque ustedes no tienen que comprar una PC, y es muy, muy compacto. También tiene un software nuevo, que también vamos a hablar un poquito más adelante, que se llama Omnic Paradigm, y la misma barra, que se llama Lightbar, que tiene el IS20, para darles información a medida que uno va trabajando. Uno puede saber si el espectrómetro está tomando un background, haciendo la medición, o necesita atención de parte de ustedes. Tenemos dos versiones entonces, como les mencionaba, una versión estándar y una versión Pro, que lo que tiene es mejor relación señal-ruido gracias al detector termorrefrigerado, que es el mismo del IS20, ¿sí? Un poquito también de mejor resolución, y además viene, bueno, el software viene con una base de datos extra de 5000 espectros de referencia. En el caso de que a ustedes no les interese trabajar con la interfaz touch, se puede poner un monitor y un teclado para trabajar de forma tradicional, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de eso ahora también. Entonces, como les mencionaba, la fuente es la misma del IS20 y del IS50, o sea, fíjense cómo fue mejor, digamos, la mejora que hace 5 años estaba en el equipo de gama alta, ahora también incorporamos en los equipos de gama baja, ¿sí? Tiene más de 10 años de vida en promedio. Tenemos el mismo detector termorrefrigerado que mejora la relación señal-ruido. Tenemos nuevamente, perdón, sí, perdón. Tenemos el nuevo láser diodo, y tenemos eh, el Lightbar para darles información sobre el instrumento en todo momento. Como les mencioné entonces, la idea del Summit un poquito es la integración entre el software y el hardware, ¿sí? Termo fue pionero en lo que es la integración, lo que se llaman accesorios smart, o sea, la integración entre el hardware y el software, en el sentido de uno coloca el accesorio, el software lo detecta automáticamente, ¿sí? Tutoriales, integración con activación, digamos, de una configuración con un solo botón, la barra del Lightbar, etcétera, ¿sí? Todo eso integrado con el software Omnic. El Summit lleva eso un paso más con la propia computadora, ¿sí? Completamente conectado, tiene
Wi-Fi on board y está pensado realmente para un laboratorio del siglo XXI, ¿sí? Un laboratorio que tiene que estar conectado todo el tiempo, que tiene que estar imprimiendo reportes, que tiene que tener cumplir con CFR 21, etcétera. Entonces, fíjense, esto es la vista del lado trasero. Tenemos el power switch, los puertos USB, el, el- el puerto para el monitor. O sea, si ustedes quieren, pueden usar el monitor. Se puede comprar un monitor que viene on board con touch o puede usarse un monitor aparte con teclado y mouse. Tenemos la ficha y un puerto de Ethernet también por si tienen todo cableado. Si no, puede usarse con Wi-Fi, que pueden ver acá arriba, al lado del switch, esta tapita, tiene la posibilidad de agregarle entonces este, el accesorio de Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que digamos, hasta ahora, ¿sí? Un espectrómetro se maneja en forma unidireccional desde la compu. Ahora podemos ir más allá y podemos hacerlo de dos formas. Podemos trabajar, como les decía, con el touchscreen on board, o sea, es un monitor de 8 pulgadas que uno puede manejar todo con la mano, incluso con los guantes puestos. Si uno está trabajando en un laboratorio debería tener guantes. O puede hacerlo en forma tradicional con un teclado y un mouse. Pero se está ahorrando el espacio de, tener que tener una computadora ahí fija. ¿Sí? La computadora obviamente viene con Windows 10, es una computadora moderna. ¿Sí? Em, Otra mejora inteligente, lo llamamos mejor inteligente, es el background inteligente. Em, digamos, uno entre que prende el equipo, coloca la muestra, eh, hay tiempos muertos, ¿sí? Y tomar un background, si bien uno lo tiene que hacer, en cierta forma es un desperdicio de tiempo porque uno no está obteniendo datos útiles, ¿sí? Sino que uno está tomando un background. Bueno, el Summit lo que tiene es una rutina que automáticamente va tomando el background cuando no está tomando muestras, no está tomando aspectos de las muestras. Entonces esto les ayuda a ahorrar tiempo y automáticamente digamos, colecta un background en el background. Nuevamente el light bar que les mencioné antes, en verde cuando esté midiendo, o mejor dicho, en verde sólido cuando esté listo, listo para medir, en verde apagando y prendiéndose cuando está midiendo, o en naranja o en rojo si hay que prestar atención. ¿Sí? Perdón, una cosa que no mencioné acá, lo que están viendo también es obviamente el ATR, en este caso se llama Everest, eh, tenemos las mismas opciones de siempre, selenio de zinc, germanio o diamante. ¿Sí? Es una TR de single bounce y alta performance. Hablemos un poquito más del software. Entonces, el Omnic tiene ya varios años en el mercado este, y fue, digamos, expandiéndose a otras ramas. Primero a lo que era Raman, después a lo que era NIR. Tenemos software para eventos, para cinética, para eventos cinéticos que se llama como el Omnic Series. Tenemos el Analyst para lo que es cuantificaciones. Tenemos el Picta para lo que es microscopios. Picta y Atlus manejan la platina y la toma de imágenes en los microscopios infrarrojos. Tenemos también el módulo 10 que es para Data Security, para cumplir con CFR 21. Entonces, a lo largo que fueron pasando los años, el Omnic se fue expandiendo, se fue mejorando con distintos módulos, ¿sí? Y al día de hoy es un software que está maduro, que funciona Windows 10, que funciona muy bien, que ha llegado a la madurez, que muchos de los que estamos acá en este webinar lo usamos. Yo lo usé en un viejo Magna, lo usé en un Avatar 370 y luego toda la tesis en un IS-10 y el mismo software. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo ya sabía usar de los equipos viejos lo puedo usar en el equipo nuevo. Y así seguimos al día de hoy. Pero es un software que ha llegado a una etapa de madurez.
Entonces, estamos al día de hoy digamos, en esta parte de la curva con el Omnic estándar. Entonces, Termo lo que les quiere presentar hoy es la nueva versión del Omnic, sigue siendo el Omnic, pero a partir de ahora para el Summit se llama Omnic Paradigm. Seguramente lo veremos a lo largo de los próximos años en los siguientes espectrómetros, pero por el día de hoy, al día de hoy es exclusivo para el Summit y es una versión más integrada, más moderna del software que todos conocemos y amamos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un poquito más. Digamos, está hecho de ground up, funciona con software 64 bit, está pensado para optimizarse con procesadores con multicore, está pensado para ser más fácil de usar, para ser más amistoso, para ser, si quieren, un poco más millennial friendly. Lo mismo con lo que es los workflows, está pensado para ser utilizados con el touch, por ejemplo. Y a la vez está pensado para ser compatible o retrocompatible con los espectros tomados en otros equipos. Los que son .SPA son los espectros típicos digamos, el formato de espectros típicos de Termo. Reconoce todos esos formatos. Está pensado para visualizar mejor los espectros, ¿sí? Y hace todo lo mismo que hace el Omnic. Todas las correcciones, todos las bases espectrales, las búsquedas de bases espectrales, todo eso lo hace el Omnic Paradigm. Acá lo que pueden ver es una comparativa, ¿sí? Por ejemplo, entre eh, un espectro tomado en el Omnic tradicional y en el Omnic Paradigm. Fíjense, la interfaz de usuario es mucho más moderna y lo que, digamos, el espectro en sí ocupa mayor porción de la pantalla que en el Omnic estándar, digamos, ¿sí? Otro ejemplo, acá pueden ver a medida que va tomando los espectros, solamente vamos viendo que se van graficando. Y fíjense que acá tenemos abajo, ¿sí? Nos va dando información eh, de la colección, ¿sí? Uno puede pararlo, es mucho más amistoso, ¿sí? Que lo que era, es mucho más fácil de ver, ¿no? Que el Omnic tradicional. Acá lo mismo con lo que es bueno, una de las funciones más importantes de Find Peaks. Fíjense que nuevamente la idea es tratar de que el espectro se vea lo más grande posible y que uno tenga las herramientas abajo o arriba para poder trabajar sobre ese espectro. Entonces uno, digamos, es más claro y es más fácil de trabajar. Y bueno, y lo que es componente o búsqueda multicomponente, el Omnic por default no lo trae, es el Omnic Specta, es un módulo aparte. En el Omnic Paradigm está todo integrado dentro del mismo software, ¿sí? El Omnic Specta les permite hasta cuatro, digamos, hacer una búsqueda, una descomposición del espectro en hasta cuatro componentes y hacer una búsqueda y les va a dar un porcentaje de match. Pero por ejemplo el IC5 común no, digamos, no lo trae, uno lo puede comprar aparte. El caso del Omnic Paradigm y el Summit viene ya dentro del instrumento, viene todo incorporado, porque sabemos que, o mejor dicho, el feedback de los usuarios es que es muy útil poder hacer este tipo de búsquedas, ¿no? A lo mejor uno está incluso en un laboratorio, tiene que ser un laboratorio de investigación de punta, simplemente un laboratorio de control de calidad, que uno encuentra que la materia prima que está analizando le encuentra picos espurios y no sabe de qué es. Bueno, en ese caso poder analizar hasta tres o cuatro componentes puede ser muy, muy útil. Em, ¿Qué sucede con lo que es el Audit Trail y el CFR21? Esto es muy importante para lo que es Pharma, pero también es importante para lo que puede llegar a ser medicina legal. Bueno, cambiamos un poco lo que es la estructura. El Paradigm usa una estructura de base de datos y es mucho, mucho más útil, mucho más moderno. Eh, Y acá lo que pueden ver entonces es la pantalla principal cuando van a armar un experimento nuevo en el Omnic Paradigm. Fíjense que es bastante más
más claro y es más limpia la interfaz de usuario, está pensada realmente para el siglo XXI. Eh, bueno, esto es el dashboard o tablero, fíjense entonces, acá tienen los datos del experimento, ¿sí? Número de escaneos, resolución, etcétera. Acá tienen otros experimentos hechos recientes. Y acá lo que tienen son flujos de trabajo que ya estén armados y estandarizados, ¿sí? Los flujos de trabajo nuevos también se pueden utilizar, se pueden armar con una interfaz gráfica, donde uno va agregando, eh, digamos, va arrastrando iconos, que se puede ser tomar una muestra, procesarlo así, asá, etcétera. ¿Mm? Y el Omnic Paradigm lo que tiene también es, lo que les estoy mostrando hasta ahora es la versión tradicional, o sea, la versión estándar, pero uno puede cambiar automáticamente entre la versión estándar y la versión touch. O sea, si uno prefiere trabajar con el monitor touch, puede trabajar así. Fíjense que tenemos Measure, Search, o sea, tenemos las dos funciones básicas, tomar un espectro y hacer una comparativa. Y esto es muy útil para un laboratorio de control de calidad, ¿sí? Y es lo mismo, uno toca Measure y lo va llevando por las distintas pantallas y se maneja todo con la mano. ¿Sí? Hasta obtener el resultado, ¿sí? Fíjense abajo a la derecha, y uno lo que va a hacer es compararlo contra distintas muestras en la base de datos, ¿sí? Todo esto lo pueden hacer con la mano. Las especificaciones duras, entonces, el Summit y el Summit Pro. Como les mencionaba, el Summit se parece más en especificaciones a lo que es actualmente el IS-5. El Summit Pro tiene bastante mejor sensibilidad y resolución. Nuevamente, cuando uno elija el Summit o el Pro, no se puede, después no hay un upgrade. eh, pero bueno, los dos equipos son muy muy buenos. El Summit en particular, el Summit estándar, como les mencioné, es el reemplazo directo del S5, pero el S5 sigue existiendo, no se va a estar con nosotros un par de años más. Este, Así que bueno, hasta acá los dos espectrómetros nuevos, los espectrómetros lanzados este año de Thermo Nicolet, que yo les quería contar. Ahora quiero hablar un poquito de accesorios. Este, ¿Por qué accesorios? Em, Porque uno necesita, digamos, medir de alguna forma su muestra para resolver su incógnita, y lo que necesitamos es justamente un accesorio que nos permita hacer eso de forma más fácil, más eficiente. Ok, ¿qué hay de accesorios nuevos? Bueno, lo que les quiero presentar es el microscopio Surveyor. Es un poco difícil de pronunciar, Surveyor. eh, y está pensado para ser un microscopio tipo point and shoot, o sea, fácil de usar, compacto, que uno no tenga que andar alineando, simplemente lo que hace es colocar la muestra en la platina y lo que puedo hacer es medir por transmisión, reflexión o ATR, ¿sí? Tiene una resolución espacial de 100 micrones, incluye un software de microscopía y uno puede tener entonces la información tanto de eh, la imagen, la foto, digamos, tiene una cámara de 5 megapíxeles, la foto visible y el espectro infrarrojo. Y este accesorio está disponible para el IS-5 y el Summit principalmente y está pensado para hacer eh, más que nada control de calidad o análisis de defectos en superficies, ¿sí? Tiene otras aplicaciones que ahora vamos a mencionar, pero más que nada está pensado no para un mapeo de una superficie, no para un análisis extensivo, sino para un análisis puntual. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por ejemplo, digamos que ustedes están trabajando con eh, un nuevo material que sea un recubrimiento de un electrodo y quieren ver por un lado si el recubrimiento ese es homogéneo a lo largo de la superficie,
si fue bien depositado, pero a la vez quieren saber si encuentran una pequeña grieta o encuentran una impureza, quién puede identificar esa, la identidad química de esa impureza. Bueno, ese sería un muy buen ejemplo de dónde serviría el Summit. Eh, Otro ejemplo puede ser lo que es plásticos, en el análisis de control de calidad de placas o planchas de PVC o de polietileno o films, incluso no tiene por qué ser tan grueso. ¿Sí? Es un accesorio muy interesante para ese tipo de aplicaciones. Pero tiene un par de aplicaciones más que vamos a ver en un poquito, en unos minutos. Eh, es mucho más económico que un microscopio grande y si ustedes se fijan, pesa apenas unos kilos y está pensado para los equipos pequeños, con lo cual la idea es que incluso puede utilizarse en un laboratorio móvil o, por ejemplo, en un laboratorio de campo que no tiene por qué ser, digamos que quizás no tiene mucho espacio ni mucho instrumental, sino que es algo para hacer un screening y luego mandarlo a un laboratorio central, como puede ser el caso de lo que es medicina forense o análisis forense, ¿no? Otro accesorio nuevo que me parece muy interesante y que la gente medio que no sabe que existe y por eso se los quería contar, es el Pearl de Specac. Si ustedes trabajaron con líquidos o con análisis de soluciones por infrarrojo, con líquidos viscosos, eh, habrán trabajado con alguna celda desmontable, seguramente. Si bien se puede hacer por ATR, la técnica de transmisión siempre va a ser más sensible. Y seguramente si ustedes tenían algo como un aceite o una grasa, eh, trabajar con ese sistema es complicado. Uno tiene que montarlo en una celda de transmisión, tiene que purgarla, después lavarla bien antes de poner la siguiente muestra, y eso demanda tiempo y es un poco engorroso. Entonces, lo que hizo la gente de Specac es desarrollar un accesorio de transmisión horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la muestra en todo momento está horizontal, o sea, si el haz ingresa por el costado derecho, rebota, pasa por la muestra y sale hacia abajo y entra en el detector. Entonces, lo que pueden ver acá en la derecha es, si ven ese círculo amarillo, es una ventana de señuelo de zinc en este caso, donde se coloca la muestra. eh, Al lado tiene la tapa, eso se cierra, y esta bandeja se pone hacia adentro y queda en el paso óptico del haz, ¿no? Entonces es mucho más fácil y requiere mucha menos muestra para analizar líquidos viscosos. Tiene mejor sensibilidad porque de transmisión, es fácil de limpiar, uno puede incluso sacar la celda, que se llama Oyster, y poner otra. Y tenemos paso óptico variable, ahora les voy a montar, y funcionan todos los espectrómetros Nicolet. ¿Sí? Entonces fíjense, la celda, bueno, lo que hace es colocar una gotita de su aceite, de su muestra, cerrarlo, hacer como un pequeño sándwich y colocarlo en el espectrómetro. Tenemos opciones de distintos pasos ópticos, distintos micrones, según lo que ustedes tengan que analizar. No es lo mismo si uno quiere analizar un aceite de oliva que si uno quiere analizar un combustible, un lubricante. El diseño que tiene la celda, como tiene un pequeño ángulo, eso evita los patrones de interferencia que se pueden formar, los anillos de interferencia, se llama fringing, y hay opción de señuelo de zinc o fluoruro de calcio. Como ustedes saben, el señuelo de zinc es el material más tradicional, también es el más blando y es el que más fácil se puede dañar porque tiene un rango de pH acotado. Estamos hablando que todo lo que sea señuelo de zinc no puede estar en contacto con nada que tenga pH por debajo de 5 o por encima de 9. O mejor dicho, puede estar en contacto, pero se va a ir dañando y opacando la celda, ¿no? Este, bueno, como les decía, es un accesorio súper interesante porque acelera muchísimo lo que es la muestra
la toma de espectros en muestras que sean líquidos viscosos. Se puede usar para otros líquidos, obviamente. Se puede usar en el caso de que ustedes tengan una solución con algún solvente volátil, como el clorometano, lo pueden hacer, porque queda sellada la celda. Eh, Así que bueno, me pareció muy interesante. Reitero, la gente quizás no lo conoce tanto, este accesorio, y es relativamente nuevo. Este, es una mejora que es sobre las celdas selladas. Spectrac lo lanzó hace menos de 2 años, y la verdad que funciona muy bien. Ok, vayamos a hablar un poquito de aplicaciones. Em, lo que yo les quería presentar en esta sección, entonces, son aplicaciones nuevas, distintas, no tradicionales. Todos sabemos que infrarrojo es muy bueno para polímeros, todos sabemos que infrarrojo es muy bueno para naftas, lubricantes, todo lo que sea básicamente orgánico. Pero vayamos un poquito más, un paso más, y lo primero que les quería contar es sobre microplásticos. Este, Reitero, infrarrojo es muy bueno para todo lo que sea polímeros, cualquier laboratorio de polímeros va a tener un infrarrojo, pero ahora lo que tenemos es un problema medioambiental con el tema de los microplásticos, que quizás ustedes lo hayan escuchado hablar, quizás no. Los microplásticos son básicamente partículas de tamaño micrométrico que se producen por acción humana y contaminan el medio ambiente. Estados Unidos en particular prohibió el uso de micropartículas, microbits, en productos cosméticos a fines del 2016, porque empezaron a encontrar que había pequeños pedazos de plástico en casi todos los cursos de agua, incluso en lagos, que uno quizás pensaría que al estar más aislados no debería haber, pero encontraron incluso. Eh, y, y lo que sucede es que en algunos casos las partículas son tan pequeñas, son submicrométricas, o sea, pueden llegar hasta un micrón, no submicrométricas, pero son micrométricas, muy micrométricas, y pueden incluso sortear los mecanismos de purificación de agua. E incluso se encuentran entonces en agua de red. Eh, Otro problema que encontraron, digamos, esto es un tema relativamente nuevo que apareció en los últimos 10 años más o menos, pero ahora se está difundiendo desde el ámbito académico hacia el ámbito más del día a día. Eh, digamos, piezas grandes de plástico que son arrojadas al mar o que son desechadas con la acción de la luz, de la temperatura, el medio ambiente incluso, digamos, se van degradando y esa degradación lo que va produciendo es más partículas microscópicas que entran en la cadena trófica, por ejemplo. Y lo que sucede es que se van bioacumulando y se van biomagnificando. Entonces, también primero encontraron micropartículas en cursos de agua, después empezaron a encontrar micropartículas en peces comerciales, pescados que la gente come, ¿sí? Y obviamente, si eso está en mi comida, va a estar adentro mío, eventualmente. Y aquí hay un problema que no está muy entendido aún, y es que si uno tiene una superficie altamente porosa, como puede ser una microesfera plástica, esa superficie lo que puede hacer es absorber otros contaminantes. Entonces quizás uno dirá, bueno, yo ingiero un alimento, ingiero un pescado que tiene en su interior partículas de plástico, pero no me importa porque son microscópicas, porque no alteran el sabor de lo que estoy comiendo y como entran, salen. Ok, sí, pero en el medio, si esas partículas están, por ejemplo, contaminadas con algún tóxico, todo eso va a pasar por tu organismo, ¿sí? Y eso es un riesgo que todavía no está del todo entendido, ¿sí? Eh, y bueno, estamos hablando de partículas que van a tener menos de 5 milímetros de diámetro y muchas veces van a llegar a un micrón, con lo cual es muy difícil, o sea, de eliminar. Perdón, no es muy difícil de eliminar, pero es difícil de retener y eliminar de un curso de agua.
Para que tengan un ejemplo, este es un recorte de un diario de aquí de Argentina. Em, Más allá de obviamente el titular que es un poco sensacionalista, ¿no? Fíjense que esto era del miércoles 25, no, perdón, el 22, yo lo recorté el 25 cuando estaba armando el webinar de hoy. Esto es un tema que aparece en los diarios este, que se le está dando más importancia, digamos, y es importante tener medios, ¿sí? Para realmente eh, identificar cuáles son los riesgos, ¿sí? Y cuáles son las posibles, tanto las causas como las soluciones. Entonces es importante entender qué cantidad de micropartículas por metro cúbico, perdón, de agua hay, cuáles son los tipos de plástico, cuáles son la distribución de esos tamaños y si actúan o no como absorbentes, ¿sí? De otras sustancias. El Termo tiene toda una página específicamente para microplásticos. Yo saqué material de ahí, hay notas de aplicación, tanto para lo que es infrarrojo tradicional como para lo que es Raman, que también es muy interesante. Y ahí, ¿qué técnica utilizamos? Va a depender un poco del tamaño de las partículas que estamos encontrando. Para partículas más pequeñas, eh, del orden del micrón, Raman va a ser una técnica más apropiada por lo que es la resolución espacial de un Raman, ¿no? Eh, pero en el caso de las partículas más tradicionales, que son más grandes, un microscopio infrarrojo va a servir mucho. Entonces, para que tengan una idea de cómo sería el flujo de trabajo, básicamente es tomar un volumen de agua más o menos estandarizado a lo largo a lo largo de un río, de un lago, incluso del mar, porque se han encontrado en los océanos, eh, filtrar sobre un papel, tomar una imagen visible para poder hacer el recuento de partículas y hacer la distribución de tamaños y luego hacer un análisis sobre qué tipos de plásticos estamos encontrando. En general los más tradicionales es polietileno y polipropileno, pero aparecen eh, otros plásticos, por ejemplo, cualquier tipo de... Han aparecido nylon, fibras de nylon, o sea, no son esféricas, son más cilíndricas, son fibras, que se producen, como les decía antes, por disgregación de piezas más grandes de plástico. Em, para calibrar, obviamente, se usan esferas de polietileno, para calibrar la distribución de tamaños se usan esferas de polietileno. Y en este caso lo que se utilizó es un microscopio IN10, que es un microscopio que está así más pensado para lo que es toma de muestras de una superficie. Entonces es mucho más rápido. Este, y lo que hace es mapear eh, el espectro infrarrojo sobre el visible, ¿no? Sobre la imagen visible. Entonces lo que están viendo abajo es la imagen visible y después de ahí se fue tomando los espectros infrarrojos. Eh, y lo que se puede hacer entonces es, tomamos la imagen de visible, hacemos los efectos infrarrojos, hacemos una búsqueda espectral para entender qué materiales hay, en este caso era polietileno y no me acuerdo cuál era el otro. Y después lo que se hace es una mapa de correlación, entonces uno puede identificar qué plásticos había en cada una de esas partículas y de esas partículas qué distribución de tamaño tienen. Y eso nos puede dar información de dónde vienen. Las partículas más pequeñas generalmente son de disgregación y las partículas más grandes pueden ser los que se usan, aditivos que se usan en la industria cosmética, sobre todo. Em, Principalmente como abrasivos, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es exfoliación del cuero cabelludo o los shampoos o lo que es cremas para manos, para la cara, etc. Otro ejemplo. Quizás ustedes no es otra rama, ¿no? Quizás ustedes no estén familiarizados con lo que es la arqueometría. Uno cuando piensa en un arqueólogo, yo cuando escuché arqueometría por primera vez no sabía lo que era, hace un par de años. Para mí un arqueólogo era como Indiana Jones. Seguramente la mayoría de ustedes también tengan la misma imagen, pero la verdad es que la arqueología evolucionó muchísimo en los últimos 20, 25 años y al día de hoy lo que se habla es de arqueometría. Y arqueometría es la disciplina científica, como dice ahí,
que emplea métodos físicos o físico-químicos para estudios arqueológicos. Y esto tiene que ver con que las técnicas que tenemos al día de hoy nos permiten tener mucha información sobre los materiales que quedan como restos de una civilización, por ejemplo. Y toda esa información nos permite identificar si hubo un intercambio con otra cultura, si pasó tal o cual cosa. Y al día de hoy, cualquier arqueólogo que se precie utiliza técnicas instrumentales para complementar o para mejorar su investigación. De hecho, nosotros estamos colaborando con un grupo de arqueometría y les digo que son cosas muy, muy interesantes porque sacan un poco la técnica de infrarrojo del laboratorio y la llevan a, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos. Esto es un ejemplo de un museo eh, en Londres, si recuerdo bien, que básicamente lo que querían ver era la degradación de las fibras de algodón que cubrieron una momia. Entonces no sabían si el problema era la temperatura a la que estaba, digamos, estaba degradando por la temperatura o por la luz. Entonces fíjense, lo que hicieron fue tomar fibras de algodón, ¿sí? Una fibra original del tejido de la momia y otras que fue irradiada con luz UV y otra que fue tratada con Calior, ¿sí? Entonces fíjense, cuando uno toma el espectro de esa superficie, que es más o menos homogéneo, de la fibra de algodón, lo que encontraron era la fibra, en rojo arriba, la fibra de la muestra arqueológica versus los patrones que utilizaron. Y fíjense que en el caso de una degradación por calor, el espectro era notablemente distinto de una degradación por luz UV. Entonces, este experimento relativamente sencillo con un microscopio infrarrojo lo que les permitió es determinar que el problema que tenían era la luz que estaba irradiando, con que estaban iluminando la muestra. Otro ejemplo, este es con IC5 con APR de diamante. Esto tiene que ver con los procesos de fosilización de las muestras de huesos. En este caso la pregunta que querían saber era si el agua, digamos, que estaba rodeando los restos había ayudado o inhibido el proceso de fosilización. Entonces lo que se hizo fue analizar ambas muestras. Básicamente lo que se encontró es la aparición de fluorapatita, y la fluorapatita obviamente aparece únicamente donde hay una fuente de flúor y esa fuente de flúor era efectivamente el agua de este manantial. Entonces pudieron determinar que el agua de manantial había ayudado a la fosilización y preservación de este resto. Sí, esto es un ejemplo muy muy sencillito, pero fíjense que no estamos hablando de un setup muy, muy exótico, es solamente un infrarrojo con ATR. Sí, en particular de diamante, porque estamos trabajando con material duro y el selenuro es un cristal relativamente blando, pero nada impedía hacer esto con un cristal de selenuro. ¿Sí? Otro campo que ha tenido mucho auge en los últimos años es el campo de forense y química legal. Infrarrojo nos va a dar siempre un análisis rápido y, como les decía, puede ser tanto en campo, con un equipo chiquitito, como en laboratorio. Nos va a permitir analizar los materiales encontrados, por ejemplo, en la escena del crimen o en un allanamiento. Eh, el control de sustancias peligrosas es el más tradicional, pero no estoy hablando solamente de psicotrópicos, sino también lo que pueden ser sustancias explosivas. Y teniendo la posibilidad de utilizar un microscopio, podemos aplicar entonces la técnica de infrarrojo también a micromuestras, que en el caso de química forense puede ser muy importante porque muchas veces quedan trazas, quedan rastros, no, digamos, no tenemos mucho material para trabajar. Entonces les voy a presentar algunos ejemplos que me parecen muy interesantes. Por ATR, como les decía, las muestras de estupefacientes contra una base de datos es el uso más tradicional de lo que es química forense. ¿Sí? No es destructivo, es rápido, es sencillo de usar, no necesitamos que
que el operario esté altamente entrenado, no tiene que ser un espectroscopista para entender si machea o no contra una base de datos la muestra que están midiendo, pero podemos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo lo que es análisis de falsificaciones. ¿Sí? Nuevamente en este caso es más interesante utilizar un microscopio porque lo que vamos a estar midiendo es eh, detalles microscópicos muchas veces. Quizás la falsificación es suficientemente buena como para engañar al ojo, ¿sí? Incluso la luz visible, digamos, pero cuando uno va a la identidad química de la tinta utilizada, de la tinta reflectante, del papel, digamos, del algodón y distintas capas de papel, eso es mucho más interesante desde el punto de vista de la identidad, porque uno quizás puede tener dos tintas negras que al ojo sean similares, pero la composición de esa tinta es distinta. Entonces el infrarrojo nos va a dar información sobre la identidad química, que eso es mucho más difícil de falsificar. Así entonces complementamos las dos técnicas. Primero el análisis de las características morfológicas y también el de las identidad química. Y lo que vamos a hacer es un mapa de color, como vieron antes en el ejemplo de microplásticos, eh, y tener más información. Lo mismo acá con impresos en un papel. Acá estamos hablando, por ejemplo, de algo como un manuscrito. Este, y cuando estamos trabajando con impurezas más puntuales, ¿sí? Como que queremos ver si un sello en un documento está falsificado o no, podemos usar un microscopio todavía más sencillo, porque como les decía, lo que queremos son identificar eh, algo puntual, no una superficie. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es distintos espectros puntuales de las distintas partes de un documento. ¿Sí? Otro ejemplo, esto es una nota de aplicación sobre un caso real, tengo entendido. Eh, Básicamente acá lo que se hizo fue analizar este, un cabello de la víctima, ¿sí? Con y sin tratamiento de un spray versus el spray puro, el spray para el cabello que habían encontrado en la residencia del acusado. Y bueno, resulta que daba, digamos, el- había muy buena coincidencia entre el cabello tratado con el producto encontrado en la casa del acusado versus el que tenía la víctima en su cabello. Eh, Esto que ven acá en el medio es la foto visible, ¿sí? Con el microscopio o infrarrojo, y luego después se analizó el espectro de toda la muestra por reflexión. Otro ejemplo también es el tema de análisis de fibras, nuevamente para lo que es falsificaciones, pero no tiene por qué ser solamente en un billete, puede ser en tejidos como ropa, ¿sí? Para analizar restos de fibras si hay un buen match entre una muestra que quizás encontramos en la ropa del acusado versus la ropa que tenía la víctima. ¿Sí? Como muchas veces hay fibras de algodón y de nylon, esto por infrarrojo se ve muy muy bien y los matches son muy muy buenos. Y un ejemplo más de falsificación de moneda. Lo mismo acá, lo que podemos hacer es analizar tanto la tinta como el papel, como toda la superficie. Una cosa que no mencioné, que antiguamente era más difícil hacer esto. eh, Al día de hoy los microscopios infrarrojos son lo suficientemente potentes y sensibles como para trabajar por reflexión y tener buena sensibilidad, ¿sí? Algo que antes no ocurría. Así que bueno, conclusiones. Vamos a ver brevemente. Hoy les presenté nuevos campos de aplicaciones que quizás no son los más tradicionales, que no es que aparecieron ayer, pero se han desarrollado mucho en los últimos 5 a 10 años. El infrarrojo, las técnicas de infrarrojo son cada vez más fáciles de usar,
¿sí? Están cada vez más al alcance de la mano de un operador experto que no tiene que ser un espectroscopista para poder utilizarle, para obtener información. Los equipos son cada vez más robustos, ¿sí? Estamos hablando de que pasamos de hace 15 o 20 años un equipo que tenía un año de garantía a un equipo que ahora nos da 10 años de garantía en las partes críticas del instrumento. Así que la tecnología de infrarrojo por transformada de Fourier continúa evolucionando, no está todo dicho, y Termo está realmente a la vanguardia y siempre listo para presentarles cosas nuevas. De hecho, siguiendo con infrarrojo, pero no por infrarrojo medio, sino por Raman, estamos a punto de lanzar microscopios y espectrómetros Raman nuevos, así que esto es para reforzarles la idea de que Thermo Scientific siempre está presentando y evolucionando y con cosas nuevas.